Qué gusto de nuevo saludarles, encontrarnos a través de este medio. Damos gracias a Dios por esta bendición tan especial. Y hoy vamos a estar reflexionando sobre Mateo capítulo 25, los primeros 13 versículos. Nos hablan de una parábola que quizás es clásica para algunos, pero que siempre, como lo es la palabra del Señor, tiene algún tipo de enseñanza para nuestros días. Y la he titulado Estar preparados o Estar apercibidos. Se cuenta de un señor muy importante que andaba visitando escuelas públicas, escuelas fiscales, queriendo repartir su dinero en premios para los mejores estudiantes. Llegó a la escuela de un sector sencillo y frente a los alumnos de un salón que escogió al azar, prometió que regresaría con un hermoso premio para el alumno que tuviera más ordenado su pupitre o escritorio. Pero, ¿cuándo volverá?, preguntaron algunos de los niños. Una muchachita conocida por sus hábitos desordenados anunció que ella iba a ganar el premio. ¿Tú?, dijeron riéndose burlonamente sus compañeros. Sí, tu escritorio siempre está desordenado, pero lo voy a limpiar al principio de cada semana. Y si él viene al final de la semana, entonces lo limpiaré cada mañana. Pero él puede volver al fin del día. La niña se quedó pensativa un momento y luego dijo con decisión: ya sé lo que haré. Lo tendré limpio todo el tiempo. Esta es la manera en que debemos vivir cada jornada de la vida que el Señor nos da, quienes hemos creído en Jesús para cuando Él retorne. Tendremos que mantener nuestra vida constantemente preparada para que cuando Cristo regrese podamos sentirnos gozosos de darle la bienvenida. Que podamos tener nuestra lámpara en orden y pureza con suficiente aceite, como nos dice el texto de Mateo 25. En esta parábola, lo que Jesús quiso destacar tiene que ver con el estar preparados, con el estar apercibidos. O sea, prepararnos constantemente, en todo momento, en toda ocasión, como hijos que somos de Dios. Y quizás alguno diga, bueno, en cuanto a qué hay que prepararse. Bueno, los que ya saben y han seguido esta serie de estudios sobre la fidelidad hacia Dios, saben que estamos hablando del retorno de Cristo a la tierra por su iglesia. Es sobre eso que hay que estar preparados para el encuentro glorioso que tendrá la iglesia de Jesucristo con su amado Señor y Salvador. Aquí hay una alusión al reino de Dios con el regreso de Jesús, con el arrebatamiento de los salvos, con los creyentes que buscan cada día ser llenos del Espíritu Santo, con estar trabajando y velando en la extensión del reino de Dios, del Evangelio de Jesucristo. Recordemos que Jesús dijo que nadie sabe ni el día ni la hora en que Él retornará de nuevo, solo el Padre Celestial. También habla que debido al descuido de los insensatos, cuando estos quieran ahí sí creer y buscar de Dios, podría ser demasiado tarde, pues la puerta de la salvación será cerrada. En Génesis 7:16 dice que luego que Noé y los últimos animales entraron en el arca, Jehová mismo cerró la puerta y empezó a llover torrencialmente. No habrá más tiempo para los desprevenidos. Dentro del tiempo profético de la salvación, estamos viviendo la época llamada de la gracia, en la cual cualquier persona que se arrepiente y reconoce su necesidad de Dios, con solo invocar, acudir al nombre de nuestro Señor Jesucristo,
esta persona puede ser salva. Como dice Romanos 10:13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Esta es la época de gracia, de aprovechar, de creer en Jesús y de estar preparados para cuando Él retorne, irnos al cielo eterno. La parábola nos ubica en los preparativos para una boda también. Y claro, habla de una boda judía de aquellos tiempos. Esas 10 vírgenes las podemos comparar hoy quizás con las damas de honor de un cortejo de bodas, quizás con la novia misma. La boda comenzaría en la casa de la novia. Tan pronto el novio llegara para observar la ceremonia y obviamente participar él también. Luego seguiría un desfile a medida que el novio llevaba a la novia hacia su casa para completar la celebración. Y para una boda nocturna, como es el caso, habría necesidad de lámparas, de antorchas para iluminar todo. Y aun cuando parezca que el novio tarda, no hay que desmayar ni descuidar la atención. La Biblia nos habla que cuando Cristo regrese por su iglesia, en los cielos habrá una boda incomparable, llamada las bodas del Cordero de Dios, o las bodas del Cordero. Simplemente en Apocalipsis 19, 7 y 8 lo leemos. Gocémonos y alegrémonos y démosle la gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el mismo Jesús, que dijo que había venido a la tierra a servir, en esa misma boda, con su amada iglesia, Él servirá a la mesa. Él honrará a los que han sido fieles. Así que la esposa de Cristo, los cristianos que conformamos la iglesia, nos preparamos, la esposa se prepara, la novia se prepara para Él. Cada segundo que la iglesia tiene en esta tierra, lo debe utilizar para agradar a su novio. He tenido la bendición de oficiar varios matrimonios a lo largo del ministerio. Y recuerdo cómo la novia se prepara, cómo el novio también está expectante. Los dos quieren estar lo mejor presentados el uno para el otro. Y el lino fino del que habla aquí Apocalipsis 19, no le va a ser dado a esa novia durante la boda, sino que es algo que ella misma fue haciendo al andar en justicia mientras estuvo aquí sobre la tierra. Esas son las acciones de los salvos, como dice en Apocalipsis. Vamos a desglosar un poco mejor el texto de Mateo 25 del 1 al 13. Los primeros 5 versículos hablan de las vírgenes o doncellas que participarán en esas bodas. Es la comparación, ¿no? Allí hay 10 vírgenes, 5 de ellas prudentes y 5 insensatas. Las 5 prudentes representan a aquellos que hacen la voluntad de Dios esperando al novio. Y las 5 insensatas se refiere a quienes no están preparados para la venida del Señor, pues se confían en que podrán mejorar su vida espiritual a tiempo, que cuando desarrollen ciertos proyectos personales, entonces se dedicarán a buscar de Dios. Y con sorpresa, ven que el tiempo los ha vencido. ¿Quién tiene garantías de su vida? Cuán importante es estar preparados en oración y en entrega al trabajo en el reino de Dios, esperando con fidelidad la venida de Jesucristo en las nubes.
como lo expresa en Lucas 21:34. Pero tengan cuidado de que su corazón no se recargue de glotonería y embriaguez, ni de las preocupaciones de esta vida, para que aquel día no les sobrevenga de repente, porque caerá como un lazo sobre todos los que habitan la faz de la tierra. Por lo tanto, manténganse siempre atentos y oren para que se les considere dignos de escapar de todo lo que habrá de suceder y de presentarse ante el Hijo del Hombre. Dios nos llama a estar vigilantes, a orar en todo tiempo para hacer su voluntad. Porque caerá, dice aquí en Lucas, como un lazo sobre los que habitan sobre la faz de la tierra. Como el cazador, cuando salía en esos tiempos con el lazo a cazar, el lazo le caía de sorpresa a la presa. Asimismo, también podemos recordar lo que dice el apóstol Pedro, que andemos siempre buscando del Señor, porque nuestro adversario el diablo, como león rugiente, busca a quien devorar, a quien tenderle el lazo. Tengamos muy en cuenta la enseñanza de Pablo también a la iglesia. En el libro de Tito, capítulo 2, versículos 12 y 13, dice, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Dice, renunciando a cualquier acción de impiedad, a lo que el mundo, la sociedad actual, lejos de Dios, hace, practica. No debe ser la sociedad, o no debería ser la sociedad, la que guía al cristiano. Debiera ser al contrario. El cristiano actuara de tal manera que la sociedad quisiera imitarle. Dice que debemos vivir sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada. Nos insta a eso, a guardar la esperanza bienaventurada, o sea, la venida de Cristo. Esto lo produce únicamente el Espíritu Santo de Dios, que nos da sabiduría, que nos da revelación, que viene dado por gracia, que viene a nuestro corazón cuando decidimos reconocer nuestras faltas, arrepentirnos y entregarle nuestra vida a Dios. Lo primero que viene es el Espíritu Santo de Dios a nuestra vida. Las jóvenes insensatas, de las que habla aquí el texto, y quiero ir a los primeros versículos de Mateo 25, dice que el reino será semejante a 10 vírgenes que tomando su lámpara salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. No tomaron en serio el evangelio, la palabra de Dios. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Las jóvenes insensatas no se abastecieron de suficiente aceite para sus lámparas. Fueron descuidadas. ¿Y cómo se tardaba el esposo? Cabecearon y se durmieron. Se confiaron pensando que tenían todo organizado. No fueron precavidas a la instrucción de la preparación para la llegada del novio. El versículo 5. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Se confiaron pensando que todo lo tenían organizado. No fueron precavidas. En 1 Corintios 15:58 dice, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre,
sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es vano. Permita al Señor que todos seamos sensatos, que estemos preparados para cuando Él venga o nos llame a su presencia, y que tengamos la lámpara, nuestra vida encendida con la presencia del Espíritu Santo. Quiero a partir del 6 analizar un poco la situación que refleja allí de prepararse o no prepararse. Versículo 6. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se están apagando. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Esta misma advertencia se ha estado escuchando desde que Jesús subió al cielo. Es el mensaje del Evangelio para la iglesia, para los salvos, y cada día vemos que los eventos que Él indicó que servirían de señales se van cumpliendo. Ya viene el esposo amado. Su iglesia debe cada vez prepararse para ese encuentro. Los primeros cristianos, al referirse a la venida de Jesús, decían la bienaventurada esperanza, como ya leímos en Tito capítulo 2. Dice allí: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Aquí dice que hay que aguardar la esperanza bienaventurada, el retorno de Cristo. Eso era lo que movía a los cristianos. De igual modo, nosotros en este tiempo debemos estar atentos al retorno de Jesús. Que nuestra práctica de vida diaria como cristianos sea anhelar que Él pueda llegar en cualquier minuto de las 24 horas y nos encuentre apercibidos, preparados. Cuando las insensatas pidieron aceite a las prudentes y ellas les dijeron que fueran a comprar, no es que ellas fueran egoístas, sino que estaban pensando en que si les daban, ellas también se iban a quedar sin aceite en algún momento. Y esto nos lleva a pensar que la salvación es algo personal, algo individual, no es en grupo, no es en familia. Cada persona cristiana es responsable de sus acciones y si ha recibido la palabra de Dios por gracia, no puede menospreciar el regalo de la salvación. Versículo 11. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto digo que no os conozco. Recuerden que las sensatas les dijeron a las insensatas: vayan, compren a la ciudad aceite, y con eso hasta nos comparten. Pero en eso que estaban consiguiendo el aceite, en eso que estaban ocupadas en sus propias actividades, proyectos y quehaceres, vino el esposo. Las que estaban preparadas se fueron con él y él dio la orden de que se cerrara la puerta. Cuando Dios cierra la puerta, no hay quien la abra. Y el Padre Eterno es soberano en sus planes y decisiones.
Nadie puede objetarle a Dios por qué haces o dejas de hacer esto. El propio Hijo de Dios siempre reconoció y enseñó a sus seguidores a pedir en oración la voluntad del Padre, y no solamente pedir, sino cumplirla, hacerla. El único que sabe cuando el novio amado regresará es el Padre eterno. Es por eso que debemos buscar cada momento la voluntad de Él, como nos enseñó Jesús en el Padre Nuestro. No seamos insensatos pretendiendo que Dios se va a moldar a nuestra voluntad y terquedad. Dios dio a Noé una tarea: predicar que vendría juicio sobre la humanidad si no se arrepentía. Pero no le creyeron a Noé hasta que Dios cerró la puerta del arca y comenzó a llover a cántaros y ya no había dónde estar y seguían golpeando la barca hasta que el agua levantó esa arca. Pero Noé no tenía la llave. Un día, cuando Cristo venga por su iglesia, venga y quede en las nubes y los ángeles lleven a la iglesia de Cristo para encontrarse con Él, ya no habrá más oportunidad de salvación por gracia. Así como todo estaba en manos de Dios cuando empezó a inundarse, cuando empezó el gran diluvio, en nuestro tiempo también. Un día el Señor dirá: aquí es el tiempo, hijo mío, regresa a la tierra, y se cerrará el arca de la salvación, la puerta de la salvación por gracia. Muchos actúan de manera insensata, esperando ya sobre el tiempo salvarse. Cuando el Señor venga, muchos dirán: ábrenos la puerta. Y el Señor va a responder: no los conozco. Lo que Dios quiere es que hagamos su voluntad. Mateo 7:21 en adelante. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En aquel día muchos me dirán: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Pero yo les diré claramente, dice Jesús: nunca los conocí. Apártense de mí, obreros de la maldad. Hacer la voluntad de Dios es un proceso que nos lleva toda la vida como cristianos, pero es cuando obedecemos al Señor, vamos aprendiendo cada día. Y de seguro que Dios cumplirá cada una de las hermosas promesas que ha dado a quienes le aman y que están dispuestos a escucharle y a obedecerle. La parábola de las 10 vírgenes concluye con la exhortación de velad. En el versículo 13, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre, se refiere a Jesús, está en mayúscula todo, ha de venir. Jesús comienza esta frase con el velar. El desafío que nos hace es que constante y anhelosamente estemos esperándolo. Así que nuestra responsabilidad es doble: prepararnos para su venida, de modo que cuando llegue encuentre a una esposa, como dice Efesios 5:27, sin mancha y sin arruga, y que actuemos hasta su regreso de tal manera que el reino de Dios se preserve y se extienda sobre la faz de la tierra. Estemos pues ocupados en los negocios del Padre, en el reino de los cielos. Despojémonos de toda ociosa especulación y de la tendencia supersticiosa a estar fijando fechas sobre el tiempo en que ha
de venir Jesús nuevamente. Es necesario velar, mantenerse despiertos. Dios ama al que es obediente y sensato, no al que no quiere servirle, no al que solo le busca en oportunismo. El orar y estar atentos a lo que sucede a nuestro alrededor tiene su propósito. En Mateo 26:41 dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu nuestro a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Es una lucha constante. Y por eso necesitamos estar orando, vigilantes, buscando la fortaleza espiritual del Dios eterno a través de su Espíritu Santo. Como aquella niña de la ilustración con que abrimos esta reflexión, debemos organizar nuestro escritorio, que es nuestra vida personal. Pues la iglesia de Jesús, que ha sido llamada a estar activa o preparada todo el tiempo, a trabajar como si su Señor se tardara en venir, debe estar preparada y debe vivir como si su venida fuera en este instante, inmediatamente, como los primeros cristianos. Ellos tenían toda su esperanza en esa esperanza bienaventurada. Confiaban en que su maestro retornaría. Puede ser que partamos a la presencia del Señor y no hayamos visto el retorno. Como puede ser que el Señor nos sorprenda en unos instantes y regrese aquí. Nadie sabe el día ni la hora. Dios espera que nos estemos preparando cada día, que estemos preparados, que estemos apercibidos. Vamos a orar. Nuestro buen Dios Padre eterno, gracias por tu palabra, Señor. Señor, gracias porque has dejado en ella suficiente ilustración, Señor, y señales de tu regreso. Y tú lo que quieres, Señor, es que nosotros cada día nos preparemos como si tú regresaras en un instante, Señor. Porque nadie sabe el día ni la hora. Ayúdanos, Señor, a seguir anunciando el Evangelio de Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a ocuparnos más en las cosas del reino de los cielos que en los proyectos personales, Señor Dios eterno, materiales, físicos, Dios de la gloria. Y gracias porque tú quieres la mejor bendición para los que te son obedientes, para los que están vigilantes, para los que se preparan como parte de la iglesia de Jesucristo. Porque tú vienes por una iglesia sin mancha, sin arruga, una iglesia santa y pura, porque al cielo no entrará nada sucio, nada impuro. Ayúdanos, Señor, cada día a buscar la perfección en tu Espíritu Santo. Límpianos, Señor. Restaura nuestro anhelo por servirte de corazón, por ocuparnos en las cosas del reino, mientras cumplimos con todo lo habitual, en la familia, en el trabajo, cuando vamos por la calle y aún en tu propio reino. Ayúdanos, Señor, que estemos apercibidos y ayúdanos a velar y orar, Señor, siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Muchas gracias.